La señal llegó sin pedir permiso. No era ruido ni la firma de una estrella moribunda, sino una corrección microscópica en el flujo de espacio que rozó los sensores de un patrullero de frontera y dejó una huella química sobre la piel del casco. Ese rastro, brillante como hidra en la placa de un viejo motor, contenía una arquitectura biológica que la cartografía no esperaba: fibras de biopolímero, enzimas con ritmos de danza. Un mapa genético que apenas sugería preocupación y, sin embargo, encendió alarmas en el imperio. La nave se desvió por curiosidad profesional y por un mandato político que mezclaba orgullo y miedo. Entre paneles con viejas inscripciones, la comandante Vega leyó la orden corta: investigar, asegurar, reportar. Ella escuchó el pulso de su tripulación detrás de la armadura de su voz. Vio rostros hechos de trabajo y recuerdos, hombres y mujeres que habían perdido hogares que ya solo existían en canciones transmitidas por radio. La superficie descendente era una promesa de silencio. Valles cubiertos de polvo metálico se extendían bajo una cúpula de nebulosas, y los restos de campamentos humanos parecían fajas de memoria tornadas por el viento. Entre ellos había huellas diminutas que no coincidían con botas ni con las pisadas de bestias conocidas. Algo pequeño y curioso se había movido entre las latas oxidadas y los restos de un fuego apagado. Ella no estaba lista para ternura. El aire estaba seco y olía a tierra. Los humanos recuerdan con sabores. El objeto, cuando lo encontraron, era mínimo, menos de 4 pies de alto, articulaciones como tallos de vidrio, ojos grandes y negros que absorbían la luz y la devolvían en preguntas. Sus movimientos no eran agresivos, eran exploración. A su lado había pruebas de contacto: una placa de circuito doblada, una flor sintética arrancada, una prenda humana caída y cubierta con polvo de estrellas. Y en el microtejido de su piel había indicios de interés por lo humano, no de ataque. El imperio lo vio como una variable peligrosa. La humanidad lo vio como una incógnita íntima. Entre ambas perspectivas, la comandante Vega detectó otra urgencia, la que nace cuando la memoria limpia el polvo de un juramento. Ella recordó la voz de su hija hace años, el latido que aún la perseguía en el pecho a medianoche, el piano oxidado en la estación que una vez tocó su madre mientras afuera caía la lluvia de meteoritos. Aquella nostalgia se mezcló con su deber. Ella decidió proteger. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La alienígena recibió un nombre sin pedirlo: entre la tripulación se instalaron apodos como un mecanismo de humanidad. La llamaron Petit por su estatura y por la delicadeza de sus manos, que parecían hechas para tocar cosas pequeñas y frágiles. Petit se acercó a Vega con una curiosidad que no conocía fronteras. La comandante, al tocar la textura de esa epidermis, recordó un tiempo de manos pequeñas en su hogar y una promesa no cumplida: volveré por ti. Esas promesas, guardadas como piedras en el pecho, dieron forma a decisiones imposibles. La nave quedó en cuarentena por orden del imperio. Los canales administrativos se llenaron con decretos que hablaban de vectores y de propiedad. En la pantalla principal, los representantes del alto mando proyectaban la necesidad de control: el imperio no negocia con lo desconocido. Pero la tripulación, hecha de colonos y exiliados, tenía palabras que no estaban en los protocolos. Tenían nombres perdidos y causas que nadie en el consejo recordaba. Mientras tanto, dentro de Petit, una complejidad biológica se inscribía en silencio. La ciencia del contacto no siempre es heroica, a veces es accidente. Sistemas sexuales incompatibles en teoría pueden, por disonancia genética, producir resultados que desafían la lógica. La pequeña criatura, sin intención ni comprensión política, llevaba en su organismo una mezcla que prendió la alarma: células humanas integrándose con tejidos alienígenas, señales que prometían gestación. Nadie buscó esa unión, nadie la celebró. Fue un acontecimiento que obligó a elegir. Ella sintió miedo por primera vez. La tripulación se dividió entre deber y compasión. La noticia atravesó las capas del imperio con la velocidad de la indignación. Donde el imperio veía recurso,
Las colonias veían riesgo y oportunidad. Los emisarios exigiendo extracción eran los mismos que, años atrás, habían sometido planetas y poblaciones. Había memoria viva de campos quemados y banderas arrasadas, se recordaron canciones de protesta y nombres de desaparecidos. La comandante Vega, que llevaba la derrota de su propia colonia tatuada en la cara como una sombra, no escuchó solo la voz del mando. Escuchó la pequeña mano de Petit tocando la suya y el eco de su nombre en la garganta de una hija que nunca le dio las gracias. Ella decidió huir. Los humanos no rezan. Actúan. La fuga fue traumática y hermosa a la vez. Un plan simple en su concepción se tornó en una red de sacrificios, un ingeniero que cerró una vía de aire con su cuerpo para comprar segundos. Una piloto que condujo la nave por canales que el mapa no reconocía hasta que la metalurgia crujió y dijo basta. El imperio respondió con frialdad calculada, envió un destacamento con órdenes de captura y exterminio. En los sistemas de mando, la palabra prioridad llevaba un filo. En los corredores de la nave, la palabra hogar pesaba igual que una armadura. La pequeña vida dentro de Petit siguió su curso sin entender de políticas. El crecimiento no era visible a simple vista, pero los sensores mostraban ritmos, modulaciones, una música de gestación. El equipo médico, sorprendido, improvisó cuidados. Todo acto médico se convirtió en acto de desafío. Las manos humanas, cansadas de tantas pérdidas, aprendieron a escuchar otro latido y a atenderlo. El comandante Vega vigilaba las noches con ojos enrojecidos y memoria viva. La música distante en su cabeza era un piano tocado hace décadas en un salón de Ers. A veces, en la oscuridad, ella tarareaba sin darse cuenta esas notas, la tripulación la escuchaba y reconocía la vieja lira de la Tierra. El planeta, ajeno a jerarquías, seguía su respiración de viento y polvo. Estallidos lejanos eran respuestas de casas imperiales. En la orilla de un barranco, la tripulación enterró a quienes no pudieron seguir. La ceremonia fue breve, con manos que rozaron la primera bandera que dieron por símbolo del lugar, no la del imperio, sino la de quienes quedaron. Y la bandera ardió en un sacrificio que dejó un olor a metal quemado que nadie olvidaría. La comandante recordó a su hija en esa llama. La memoria dolió como un carbón en la lengua. Algunos, sin ser héroes, se ofrecieron. Los emisarios del imperio intentaron sobornos y promesas. Propusieron exiliar a Petit a un laboratorio imperial, ofrecieron asignaciones y castigos. No había sutilezas en sus palabras, todo era cálculo económico. Pero la humanidad que rodeaba a Vega no estaba en venta. Había hombres y mujeres que habían oído la canción de la libertad en cantos clandestinos, que habían conocido la sensación de un hogar incendiado y habían jurado que nadie más pasaría por ese fuego por su culpa. La comandante comprendió que proteger a Petit no era solo un acto de piedad, era una defensa de la memoria humana. Cada derrota pasada alimentaba la decisión presente. En ese cruce nació la resistencia real, no era una flota, no era un ejército, era la suma de promesas rotas que se reparaban con actos. Se trataba de no permitir que la especie fuera reducida a propiedad. Se trataba de recordar por qué habían hecho casas en las estrellas. Los hombres y mujeres comenzaron a marchar en silencio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La batalla fue un poema brutal. El imperio atacó con tecnología precisa, pero la comunidad que defendía a Petit respondió con astucia humana, minas improvisadas, rutas de escape conocidas por los veteranos, ruidos que engañaban a los sensores. El comandante Vega lideró a un pequeño grupo en una maniobra que arriesgaba todo, distraer a la flota lo suficiente como para que las familias y los niños, las antenas de cultivo, las máquinas de memoria, lo que quedaba de hogar, pudieran ser evacuados hacia lo que quedaba de seguridad. Ella se convirtió en la punta de lanza de una retórica sin palabras, la acción es la oración que restituye. La nave madre imperial descendió en fulgor. El cielo se llenó de trazos de luz como heridas.
El polvo, levantado por el arrastre de las naves, formó una atmósfera moteada que devolvía destellos a las armas. Un oficial imperial rompió las puertas de la cámara médica con el objetivo de arrancar al pequeño ser que, para ellos, representaba una variable de poder. Lo que encontraron fue más humano de lo que esperaban, una criatura asustada, la tripulación formando un muro de cuerpos alrededor, y la comandante Vega, que se mantuvo firme, casi transparente bajo la furia. En el momento más agudo, mientras una bomba vibraba en la estructura, una voz de radio de una colonia lejana dijo algo que nadie escuchó pero que todos sintieron. Recordaron la voz de un niño que se había quedado dormido en una hamaca, la nota sostenida de un piano en una fiesta de despedida, la imagen de una madre cantando una canción sobre el océano. El recuerdo fue arma y escudo al mismo tiempo. La acción de la gente no se frenó, se encendió. La comandante no dudó cuando llegó el instante de dar todo. Ella se sacrificó para abrir el camino. El rugido de la explosión fue una respuesta. En el vacío que siguió, la nave imperial se partió como una concha. Las fuerzas del imperio, sorprendidas por la ferocidad humana y la improvisación estratégica, se retiraron con pérdidas que no esperaban. La victoria no llegó sin un precio, cuerpos yacen en la llanura, sus nombres susurrados por aquellos que lo sobrevivieron. Entre las llamas y el polvo, la pequeña criatura fue recuperada por manos temblorosas. El equipo médico informó que la gestación seguía, que la vida en su interior era resistente como los ecos de la tierra. La noticia corrió como pólvora. Las colonias dejaron de verse a sí mismas como piezas en un tablero imperial y comenzaron a reconocerse como comunidad. La venganza, cuando llegó, tuvo la forma de una voluntad recobrada, no solo de un ataque planeado. Fue la ruptura del miedo. Los humanos no rezan. Actúan. Las semanas posteriores fueron largas como estaciones. La reconstrucción fue un trabajo de manos curtidas, las canciones que se cantaron eran antiguas y nuevas a la vez. Había efectos colaterales que dolieron, un ingeniero que había sellado una compuerta con su cuerpo dejó una nota que nadie quiso leer. Una madre enterró la última foto de su hijo junto a un trozo de panel solar que seguía brillando. Pero también hubo momentos de asombro, un niño que recuperó una pelota cubierta de polvo, personas que limpiaban placas de memoria y encontraban mensajes olvidados que los hacían reír y llorar. El planeta empezó a parecer menos extraño, y las estrellas parecían más cercanas que antes. Dentro de Petit, la vida siguió su curso. La criatura mostró gestos de cuidado que recordaban a madres humanas, curvarse sobre una flor, proteger una mosca herida con sus manos traslúcidas, cantar, si podía llamarse así. Con sonidos modulares que parecían responder a la voz de Vega. Entre la comandante y Petit se forjó un vínculo no de romance sino de promesa, un juramento silencioso para proteger lo que era pequeño y nuevo. Esa promesa se convirtió en ley no escrita de la comunidad. Proteger a la vida era defender el recuerdo y el futuro a la vez. Una tarde, en la cubierta reparada, alguien puso un piano portátil que había sido rescatado de una vieja estación. Al tocar, las notas se rompían por la falta de práctica y a la vez curaban. Un niño se acercó y aplaudió. La melodía fue pequeña y suficiente. Los recuerdos de la tierra se mezclaron con la luz de la nebulosa, y por un instante la distancia entre lo que se había perdido y lo que se ganaba se volvió tolerable. La gente recogió sus muertos y fundó rituales nuevos. En una pequeña plaza improvisada se colocó una bandera no imperial, un trozo de tela con parches que representaban hogares. Poco a poco, la historia se reescribió en relatos cotidianos, como la comandante hizo una maniobra imposible, como una ingeniera arriesgó su vida por segundos. Como un bebé nació y le enseñó al mundo que la diversidad no era amenaza sino promesa. La noticia de aquel nacimiento se fue transmitiendo por rutas alternas y alcanzó a comunidades que ya no eran provinciales. La humanidad se reconoció. El nacimiento fue menos espectacular de lo que la propaganda hubiese querido, y mucho más profundo. Cuando el niño emergió, no solo tomó aire, tomó la atención de un pueblo entero.
Sus dedos no eran ni completamente humanos ni enteramente alienígenas, eran híbridos como mapas de mar donde dos costas se encontraban sin guerra. El llanto que rompió el silencio fue una nota que atravesó la memoria de los presentes, la voz de un nuevo comienzo. La comandante Vega sostuvo la criatura en sus brazos, y en ese gesto convergieron todos los dolores y todas las promesas. Ella recordó la casa que perdió, el piano, la voz de su hija, la promesa rota que ahora podía enmendarse con acciones. En la cara del niño había un reflejo del cielo que los había herido y protegido. La gente aplaudió en silencio, como quien respeta un misterio. Los que habían elegido la venganza imperial recibieron su derrota como antes la humanidad había recibido humillaciones, con orgullo herido y planes futuros. Pero la victoria no se celebró con odio, se celebró con la reparación de lo que quedaba. Las colonias consolidaron redes de apoyo, intercambiaron cultivos, historias y piezas de música. Había costillas de dolor que tardarían décadas en curar, la memoria llevaba cicatrices. Sin embargo, la sensación dominante era de orgullo. Hubo ceremonias silenciosas en las que la gente gritó nombres que no debían olvidar. En la noche siguiente al nacimiento, alguien encendió una antorcha en la plaza y tocó una melodía de piano. La luz titiló sobre rostros curtidos y sobre el pequeño cuerpo envuelto en telas. El planeta, que alguna vez fue un punto olvidado, comenzó a tener un latido reconocible. Sus vientos ya no parecían amenazas, sino testigos. La historia que comenzó con miedo terminó, por ahora, con promesa. No era una promesa de perfecta paz, sino de resistencia sostenida. En las escuelas improvisadas se contarán los nombres de los caídos, en los talleres se repararán las radios, en las cocinas se ampliarán las recetas con ingredientes nuevos. Lo que nació fue algo más que un híbrido biológico, nació una idea que decía que la humanidad no sería moneda de cambio, que la memoria es arma y cuidado. La comandante dejó un mensaje final en los registros de la nave, simples coordenadas, nombres y la advertencia de que nadie debía convertir a la vida en mercancía. No pidió reconocimiento, pidió atención. Su rostro, que antes fue línea dura de combate, se suavizó. En la mañana siguiente, la primera criatura híbrida caminó entre la gente y extendió una mano que fue tomada por una niña con cicatrices en la rodilla. Fue un gesto sin palabras que pesaba como un juramento. El futuro prometía dolor y belleza por igual. Y la humanidad, como siempre, elegiría actuar. El universo contuvo el aliento. Final exacto. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.